Hola, mi nombre es Carolina Alfonso Manríquez. Estoy en el grupo 634 de la materia Estadística y Probabilidad 2. Ahorita voy a explicarles un tema en base a unas preguntas que dejó mi maestro. Y pues el tema es hipótesis. La primera pregunta es, ¿qué es una hipótesis? Pues una hipótesis es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar. Si este es confirmado, la hipótesis se denomina como enunciado verificado. La hipótesis es una conjetura que requiere una contrastación con la experiencia y para esta no es suficiente el ser convincente en tus argumentos, tienen que haber pruebas de esto. Se puede usar como una propuesta provisional que no pretende demostrar nada estrictamente, o puede ser una predicción que se va a verificar por el método científico. Las hipótesis de tipo estadístico tienen el propósito de ayudar al profesional de la salud o investigador a tomar una decisión acerca de una población a partir de una muestra extraída de ella. Y el tipo de inferencia que se aplica son las pruebas de hipótesis que determinan si tales proposiciones son compatibles o no con los datos disponibles. Luego, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué es una prueba de hipótesis? Este es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra. Es la probabilidad para determinar si la hipótesis que se contrasta es una afirmación razonable. Una hipótesis estadística es una suposición sobre un parámetro de población. Esta suposición puede o no ser cierta. La prueba de hipótesis se refiere a los procedimientos formales utilizados por los estadísticos para aceptar o rechazar las hipótesis estadísticas. Y pues, ¿para qué sirve la prueba de hipótesis? Uno de los propósitos de la prueba de hipótesis es ayudar en la toma de decisiones. En general, la decisión práctica, que es la razón por la cual se hizo la prueba, depende de la decisión estadística. Si se rechaza la hipótesis nula, la decisión práctica generalmente refleja el hecho de que la hipótesis de investigación es compatible. Se cumple lo opuesto si no se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, en la práctica esto puede tener otras alternativas, como la decisión pues, de reunir más datos. Nuestra cuarta pregunta es, ¿qué es una hipótesis nula? La hipótesis nula, que se representa con H0, se refiere a la afirmación contraria a la que ha llegado el investigador. Es la hipótesis que el investigador pretende rechazar. Si tiene la evidencia suficiente para ello, podrá probar que lo contrario es cierto. Y bueno, después, ¿esto qué es lo contrario? Que nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es una hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es la suposición alternativa a la hipótesis nula formulada en un experimento u investigación. Esta surge como resultado de una determinada investigación realizada sobre una población o muestra. Esta se expresa con la expresión H1. Y por último, ¿cuál es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis? Agárrense. Primero, debemos plantear la hipótesis en términos estadísticos. Esta etapa consiste en representar el problema de investigación bajo la forma de dos hipótesis excluyentes, la hipótesis nula, H0, y la hipótesis alternativa, H1. 2. Elegir un nivel de significación. El nivel de significación es la probabilidad de que la diferencia observada se deba al azar. Interesa que esta probabilidad sea pequeña, por eso en la práctica se utilizan valores iguales o inferiores a 0,05. Al nivel de significación se le identifica con la letra griega alfa, que es como una A. Al elegir un valor de alfa concreto, estamos dejando la mitad de alfa en cada extremo de la distribución de probabilidades, que sería A entre 2, alfa entre 2. 3. Calcular el estadístico de prueba a base de los datos muestrales.
El estadístico que se utilice para la prueba de la hipótesis dependerá de los elementos que participan en él. Así, pues cuando se trate de comparar dos promedios, usaremos el estadístico, que por ejemplo T de student, o cuando necesitemos comparar dos porcentajes muestrales, usaremos Z, y así, etc. Como 4, debemos buscar en la tabla correspondiente. Será necesario buscar la probabilidad de obtener un valor igual o mayor al estadístico calculado, cuando este sea positivo, o la probabilidad de obtener un valor menor o igual cuando el estadístico sea negativo. 5. Comparar la probabilidad obtenida en la tabla con el nivel de significación elegido en el punto 2 y tomar una decisión respecto de las hipótesis planteadas. Pues pareciera evidente que para tomar una buena decisión es conveniente disponer de criterios. Debemos decidir si la hipótesis nula es verdadera o es falsa. Entonces, de acuerdo a la evidencia aportada por los datos de la muestra, aceptaremos o rechazaremos la hipótesis nula, según el siguiente criterio, que pues, es el que nos debemos aprender, vaya. Se rechazará la hipótesis nula si la probabilidad encontrada en la tabla es inferior a la mitad del nivel de significación, o sea, alfa entre 2. Y como sexto, debemos elaborar una conclusión derivada de la decisión. Una vez tomada la decisión sobre las hipótesis, debemos exponer lo que esto significa en el contexto de nuestro problema. Y ya, eso sería como el sexto. 7. Apoyar todo el proceso de análisis con un gráfico del problema, o sea, una tablilla o un mapilla. A la hora de tomar la decisión es muy útil y orientador un buen gráfico donde se consigne el nivel de significación, el valor del estadístico y la probabilidad asociada a él. Y ya, esos serían como los 7 pasos. Sí, creo que fueron 7 y ya sería todo el tema. Gracias.